La hora de dormir se supone que es un acontecimiento feliz para un niño cansado. Para mí fue aterrador. Mientras que algunos niños pueden quejarse de ser puesto a la cama antes de que hayan terminado de ver una película o jugar su videojuego favorito, cuando yo era un niño, la noche era algo que temer verdaderamente. En algún lugar en el fondo de mi mente lo sigue siendo. Como alguien que está entrenado en las ciencias, no puedo demostrar que lo que me pasó fue objetivamente real, pero puedo jurar que lo que experimenté era auténtico terror. Un miedo que, en mi vida, estoy encantado de decir, nunca ha sido igualado. Voy a relacionarlo con todos ustedes ahora lo mejor que puedo, hago de ella lo que quieras, pero yo estaré encantado de simplemente conseguir que fuera de mi pecho. No puedo recordar exactamente cuándo comenzó, pero mi temor hacia conciliar el sueño parecía corresponder con mi ser. Se trasladaron a una habitación de la mía. Yo tenía 8 años de edad en ese momento y hasta entonces había compartido una habitación, absolutamente feliz, con mi hermano mayor. Como es perfectamente comprensible para un niño de 5 años mayor que yo, mi hermano finalmente deseaba una habitación para él solo y, como resultado, me dieron la habitación en la parte trasera de la casa. Era una habitación pequeña, estrecha, sin embargo extrañamente alargada, lo suficientemente grande para una cama y un par de cajones, pero no mucho más. No podía quejarme porque, incluso a esa edad, comprendí que no teníamos una casa grande y no tenía verdadera causa para ser decepcionados, ya que mi familia era tanto amor y cariño. Fue una infancia feliz, durante el día. Una solitaria ventana daba a nuestro jardín trasero, nada fuera de lo normal, pero incluso durante el día, la luz que se arrastró en esa habitación parecía casi vacilante. Como mi hermano se le dio una nueva cama, me dieron las literas que utilizamos para compartir. Mientras yo estaba molesto por dormir en la mía, yo estaba emocionado ante la idea de ser capaz de dormir en la litera de arriba, que parecía mucho más aventurero para mí. Desde la primera noche me acuerdo de una extraña sensación de malestar se arrastra lentamente desde el fondo de mi mente. Me acosté en la cama de arriba, mirando hacia abajo a mis figuras de acción y coches esparcidos por la alfombra verde azul. Como las batallas imaginarias y aventuras tuvieron lugar entre los juguetes en el suelo, no podía dejar de sentir que mis ojos se están elaborando lentamente hacia la litera de abajo, como si algo se estaba moviendo en la esquina de mi ojo. Algo que no desea ser visto. La litera estaba vacío, impecablemente hecha con una manta azul oscuro escondido en prolijamente, que cubre parcialmente 2 almohadas blancas bastante soso. No pensé nada de él en ese momento, yo era un niño, y el ruido se deslice debajo de la puerta de la televisión de mi padre, me bañé en una cálida sensación de seguridad y bienestar. Me quedé dormido. Cuando se despierte de un sueño profundo a algo que se mueve, o agitación, puede tomar unos momentos para que usted entienda realmente lo que está sucediendo. La niebla de sueño pende sobre sus ojos y oídos, incluso cuando lúcido. Algo se movía, no había ninguna duda al respecto. Al principio no estaba seguro de lo que era. Todo estaba oscuro, negro, casi de paso, pero no había suficiente luz arrastrándose desde fuera de esbozar esa habitación por poco sofocante. 2 pensamientos aparecieron en mi mente casi simultáneamente. La primera era que mis padres estaban en la cama, porque el resto de la casa estaba tanto en la oscuridad y el silencio. El segundo pensamiento se volvió hacia el ruido. Un ruido que obviamente me había despertado. Cuando las últimas telarañas del sueño marchitas de mi mente, el ruido tomó una forma más familiar. A veces el más simple de los sonidos puede ser la más inquietante, un viento frío silbaba a través de un árbol fuera, pasos de un vecino incómodo cerca, o, en este caso, el simple sonido de las hojas de cama susurro en la oscuridad. Eso fue todo. Sábanas susurro en la oscuridad como si una cama perturbada estaba tratando de conseguir demasiado cómodo en la litera de abajo. Me quedé allí con incredulidad pensando que el ruido era ya sea mi imaginación, o tal vez solo mi gato para encontrar un lugar cómodo para pasar la noche. Fue entonces cuando me di cuenta de mi puerta, cerré como lo había sido como me había quedado dormido. Tal vez mi madre había registrado en mí y el gato se había colado en mi habitación, entonces. Sí, eso debe haber sido él. Me volví hacia la pared, cerrando los ojos con la vana esperanza de que podía volver a dormirse. Mientras me movía, el crujido de debajo me dejó. Pensé que debía haber perturbado mi gato, pero rápidamente me di cuenta de que el visitante en la litera de abajo era mucho menos de lo mundano a mi mascota tratando de dormir, y mucho más siniestro.
Como si alertado y disgustado por mi presencia, la cama perturbado comenzó a tirar y girar violentamente, como un niño que tiene una rabieta en su cama. Podía oír las hojas de girar y girar cada vez con mayor ferocidad. El miedo se apoderó de mí entonces, no como el sutil sentido del malestar que había experimentado antes, pero ahora potente y aterrador. Mi corazón se aceleró mientras mis ojos se aterraron, escudriñando la oscuridad casi impenetrable. Dejé escapar un grito. Como la mayoría de los muchachos jóvenes hacen, instintivamente me grité a mi madre. Pude escuchar que algo se movía en el otro lado de la casa, pero cuando comencé a respirar un suspiro de alivio que mis padres venían a salvarme, las literas de repente comenzó a temblar violentamente como si agarrado por un terremoto, raspando contra la pared. Podía oír las hojas de abajo me retorcía como si atormentado por malicia. Yo no quería que saltara a un lugar seguro como me temía la cosa en la litera de abajo podría extender la mano y me agarra, tirando de mí en la oscuridad, así que me quedé allí, los nudillos blancos apretando mi propia manta como un manto de protección. La espera parecía una eternidad. La puerta finalmente, y por suerte, se abrió de golpe, y yo estaba bañado por la luz, mientras que la litera de abajo, el lugar de descanso de mi visitante no deseado, estaba vacío y silencioso. Grité y mi madre me consolé. Lágrimas de miedo, seguido de alivio, corrían por mi cara. Sin embargo, a través de todo el horror y alivio, yo no le dije por qué estaba tan molesto. No puedo explicarlo, pero era como si lo que había estado en esa litera volvería si yo siguiera tanto como hablé de él, o de pronunciar una sola sílaba de su existencia. Si esa era la verdad, no lo sé, pero cuando era niño me sentía como si esa amenaza invisible se mantuvo cerca, escuchando. Mi madre yacía en la cama vacía, con la promesa de permanecer allí hasta la mañana siguiente. Eventualmente mi ansiedad disminuida, cansancio me empujó de nuevo hacia el sueño, pero me quedé inquieto, despertar varias veces por un momento el sonido de crujido sábanas. Recuerdo que al día siguiente, queriendo oír a cualquier parte, estar en cualquier lugar, pero en esa habitación sofocante estrecho. Era un sábado y yo jugaba afuera, absolutamente feliz con mis amigos. Aunque nuestra casa no era grande, tuvimos la suerte de tener un jardín siempre en pendiente en la parte posterior. Jugamos allí a menudo, como gran parte de ella estaba muy mal cuidados y podríamos ocultar en los arbustos, subir en el enorme árbol de sicómoro que se alzaba por encima de todo, y fácilmente imaginarnos a nosotros mismos en los tiros de una gran aventura, en alguna tierra exótica salvaje. Tan divertido como que era todo, de vez en cuando mis ojos se convertiría a esa pequeña ventana. Ordinario, ligera, e inocuo. Pero para mí, esa frontera delgada era un espejo en una extraña bolsillo, el frío del miedo. En el exterior, el exuberante entorno verde de nuestro jardín lleno de las caras sonrientes de mis amigos no podían extinguir la sensación rastrero arañando su camino por mi columna vertebral. Cada uno los pelos de punta. La sensación de que algo en esa habitación, verme jugar, esperando la noche, cuando yo esté solo. Entusiasmo lleno de odio. Puede sonar extraño, pero cuando mis padres me introdujo de nuevo en esa habitación por la noche, no dije nada. Yo no protesté, ni siquiera hice una excusa de por qué no podía dormir allí. Simplemente y malhumorado entré en esa habitación, subí los pocos escalones en la litera de arriba y luego esperé. Como adulto yo estaría diciendo a todos acerca de mi experiencia, pero incluso a esa edad me sentí casi tonto a estar hablando de algo que en realidad no tenía ninguna evidencia de. Estaría mintiendo, sin embargo, si me dijo que esta era mi razón principal. Todavía sentía que esta cosa se enfurecería si yo siquiera hablé de ella. Es curioso cómo ciertas palabras pueden permanecer ocultos de su mente, no importa lo descarado o evidentes que son. Una palabra se me ocurrió que la segunda noche, tumbado en la oscuridad solo, asustado, consciente de un cambio podrido en la atmósfera. Un engrosamiento del aire, como si algo se hubiera desplazado a ella. Al escuchar los primeros giros ocasionales de la ropa de cama de abajo, el primer aumento ansioso de mi corazón al darse cuenta de que algo estaba una vez más en la litera de abajo, esa palabra, una palabra que se había enviado al exilio, se filtra a través de mi conciencia, liberándose de toda represión, jadeando en busca de aire gritos, el grabado, y la talla en sí en mi mente. Ghost. Como este pensamiento vino a mí, me di cuenta de que mi visitante no deseado había dejado de moverse. Las sábanas de la cama yacían tranquila y dormida, pero habían sido reemplazados por algo mucho más horrible. Rítmica, estertor lenta soltó y escapó de la cosa a continuación. Me podía imaginar el aumento de su pecho y bajando con cada sórdido, sibilancias y respiración ilegible.
Me estremecí, y esperaba más allá de toda esperanza de que se iría sin ocurrencia. La casa Laicos, como lo había hecho la noche anterior, en un espeso manto de oscuridad. El silencio reinó, todos menos para el aliento pervertido de mí, hasta ahora, compañero de litera invisible. Me quedé allí aterrorizada. Yo solo quería que esta cosa vaya, que me deje en paz. ¿Qué es lo que quiere? Entonces algo inconfundiblemente escalofriante que ocurrió. Se movía. Se movió de una manera diferente de antes. Cuando se lanzó alrededor en la litera de abajo parecía, sin límites, sin fin, casi animal. Este movimiento, sin embargo, se vio impulsado por la conciencia, con un propósito, con un objetivo en mente. Por eso allí tendido en la oscuridad, esa cosa que parecía decidido a aterrorizar a un muchacho joven, con calma y tranquilamente se sentó. Su dificultad para respirar se había convertido en más fuerte como ahora solo un colchón y unos listones de madera endebles separan mi cuerpo de la respiración sobrenatural a continuación. Me quedé allí, mis ojos se llenaron de lágrimas. Un miedo que las meras palabras no pueden relacionarse con usted o cualquier otra persona corría por mis venas. Yo no hubiera creído que este miedo se podría haber aumentado, pero yo estaba tan equivocado. Me imaginé lo que esta cosa se vería así, sentado vista de abajo al colchón, con la esperanza de atrapar el más mínimo indicio de que estaba despierto. Imaginación y luego se volvió a una realidad desconcertante. Comenzó a tocar a los listones de madera que mi colchón sucesivamente. Parecía acariciar con cuidado, corriendo lo que me imaginaba ser los dedos y las manos a través de la superficie de la madera. Luego, con gran fuerza, lo empujó con rabia entre dos listones, en el colchón. Incluso a través del relleno, se sentía como si alguien le hubiera pegado con saña sus dedos en mi costado. Dejé escapar un grito todopoderoso y las sibilancias, temblores, y lo que se mueve en la litera de abajo respondido en especie violentamente vibrar la cama como lo había hecho la noche anterior. Pequeños copos de pintura en polvo sobre mi manta de la pared, como el marco de la cama rasparon lo largo de ella, hacia atrás y hacia adelante. Una vez más, me bañé en la luz, y allí estaba mi madre, amando, cuidando como siempre lo fue, con un abrazo reconfortante y palabras calmantes que finalmente se sometió a mi histeria. Por supuesto, ella le preguntó qué le pasaba, pero no podía decir que no me atrevía a decir. Simplemente he dicho una palabra una y otra vez. Me mareé. Este patrón de acontecimientos continuó durante semanas, si no meses. Noche tras noche me despertaba con el sonido de las hojas susurrantes. Cada vez que me gritaba para no proporcionar esta abominación con el tiempo para empujar y sentir para mí. Con cada grito de la cama se sacudía violentamente, parando con la llegada de mi madre, que sería pasar el resto de la noche en la cama de abajo, aparentemente inconsciente de la fuerza siniestra torturar a su hijo todas las noches. En el camino me las arreglé para fingir estar enfermo unos cuantos tiempos y llegar a otras razones menos que la verdad para dormir en la cama de mis padres, pero más a menudo que no me gustaría estar solo durante las primeras horas de cada noche en ese lugar. La habitación donde la luz del exterior no le cayó bien. A solas con esa cosa. Con el tiempo puede llegar a ser insensibles a casi cualquier cosa, no importa cuán horrible. Me había dado cuenta de que, por cualquier razón, esta cosa no podía hacerme daño cuando mi madre estaba presente. Estoy seguro de que lo mismo podría haberse dicho de mi padre, pero tan amoroso como él era, el despertar del sueño era casi imposible. Al cabo de unos meses me había acostumbrado a mi visitante nocturno. No confundir esto con un poco de amistad sobrenatural, que detestaba la cosa. Todavía temía grandemente como casi podía sentir sus deseos y su personalidad, si se puede llamar así. Uno lleno de un odio a un deseo pervertido y torcido para mí, de tal vez todas las cosas. Mis peores temores se hicieron realidad en el invierno. Los días se hicieron cortos y las noches más largas proporcionan simplemente este miserable con más oportunidades. Fue un momento difícil para mi familia. Mi abuela, una mujer maravillosamente amable y gentil, se había deteriorado mucho desde la muerte de mi abuelo. Mi madre estaba haciendo todo lo posible para mantenerla en la comunidad el mayor tiempo posible. Sin embargo, la demencia es una enfermedad cruel y degenerativa, robando a una persona de sus memorias un día a la vez. Pronto se reconoció que ninguno de nosotros, y se hizo evidente que ella tendría que ser trasladado de su casa a un hogar de ancianos.
Antes de que pudiera moverse, mi abuela tenía un particularmente difíciles pocas noches y mi madre decidió que se quedaría con ella. Por mucho que me amaba a mi abuela y me sentí más que angustia por su enfermedad, hasta el día que me siento culpable de que mis primeros pensamientos no eran de ella, sino de lo que mi visitante nocturno puede hacer en caso de ser consciente de la ausencia de mi madre. Su presencia es la única cosa que yo estaba seguro de que me estaba protegiendo de todo el horror del alcance atacosa. Corrí a casa de la escuela ese día y de inmediato arrancó la ropa de cama y el colchón de la litera de abajo, la eliminación de todos los listones y la colocación de un viejo escritorio, un mueble con cajones, y algunas sillas, que nos mantuvo en un armario donde utiliza la litera de abajo. Le dije a mi padre que era hacer una oficina que encontró adorable, pero me aspen si me daría esa cosa un lugar para dormir por una noche más. Cuando la oscuridad se acercaba, me quedé allí a sabiendas de que mi madre no estaba en la casa. Yo no sabía qué hacer. Mi único impulso fue el de colarse en su caja de joyería y tomar un pequeño crucifijo de la familia que yo había visto antes. Si bien mi familia no era muy religioso, a esa edad todavía creía en Dios y la esperanza de que de alguna manera esto me protegería. Aunque miedo y ansiedad, mientras sujeta el crucifijo bajo mi almohada apretada en una mano, el sueño finalmente llegó y como me quedaba a soñar, yo esperaba que me despertaba por la mañana sin incidencia. Por desgracia esa noche fue la más terrible de todas. Me desperté poco a poco. La habitación era una vez más oscura. A medida que mis ojos se acostumbraron que podría hacer poco a poco por la ventana y la puerta y las paredes, algunos juguetes en un estante y, incluso hoy en día me estremezco al pensar en él, porque no había ningún ruido. No susurro de las hojas. No hay movimiento en absoluto. La habitación se sentía sin vida. Sin vida, sin embargo, no está vacío. El visitante nocturno, que se ansias, cosa desagradable, lleno de odio, que me había aterrorizado noche tras noche, no estaba en la litera de abajo, que estaba en mi cama. Abrí la boca para gritar, pero no salió nada. Absoluto terror había sacudido el sonido de mi voz. Me quedé inmóvil. Si no pudiera gritar, yo no quería hacerle saber que estaba despierta. Todavía no había visto, solo podía sentirlo. Se oculta bajo mi manta. Pude ver su contorno, y yo podía sentir su presencia, pero no me atrevía a mirar. El peso depulsado encima de mí, una sensación que nunca olvidaré. Cuando digo que las horas pasaban, no exagero. Acostado, inmóvil, en la oscuridad, que era cada poco un miedo y con temor niño. Si hubiera sido durante los meses de verano, habría sido la luz para entonces, pero al alcance de invierno es largo e implacable, y yo sabía que sería hora antes de la salida del sol. Un amanecer que yo anhelaba. Yo era un niño tímido por naturaleza, pero llegué a un punto de ruptura, un momento en el que podía esperar más, en el que podía sobrevivir bajo esta abominación íntimamente desviada. Ya no. El miedo a veces puede llevar a cabo, al raído, una capa de nervios que salen solamente el más mínimo rastro de ustedes atrás. Tuve que salir de la cama. Entonces recordé, el crucifijo. Mi mano todavía estaba debajo de la almohada, pero estaba vacío. Poco a poco mudé mi muñeca alrededor de encontrarlo, minimizando lo mejor que pude el sonido y las vibraciones causadas, pero no fue hallado. Yo tenía ya sea sacabas fuera de la litera de arriba, o tenía, ni siquiera podía soportar la idea de ella, ha tomado de la mano. Sin el crucifijo que perdí todo sentido de la esperanza. Incluso a una edad tan joven, puede ser muy conscientes de lo que es la muerte, e intensamente asustado de él. Yo sabía que iba a morir en esa cama si me quedé allí, inactivo, pasivo, sin hacer nada. Tuve que salir de ese cuarto por detrás, pero ¿cómo? ¿Debo saltar de la cama y esperar que llego a la puerta? ¿Lo que sí es más rápido que yo? ¿O debo lentamente deslizarse fuera de esa litera de arriba, con la esperanza de no molestar a mi compañero de cama extraña? Al darse cuenta de que no se había movido cuando me mudé, tratando de encontrar el crucifijo, empecé a tener el más extraño de los pensamientos. ¿Y si estaba dormido? No tenía mucho que sopló desde que había despertado. Tal vez estaba descansando, creyendo que por fin me había metido. Que yo era finalmente en sus garras. O tal vez estaba jugando conmigo, después de todo, había estado haciendo exactamente eso durante incontables noches, y ahora conmigo debajo de ella, clavada en contra de mi colchón sin madre para protegerme, tal vez tenía en la mano fuera, saboreando su victoria hasta el último momento posible. Como un animal salvaje saboreando su presa.
Traté de respirar lo menos profundo posible, y reunir cada onza de coraje que pude, me acerqué lentamente con mi mano derecha y empecé a pelar la manta de encima. Lo que encontré en esas cubiertas casi se detuvo el corazón. Yo no lo vi, pero como mi mano se movió la manta, lo rocé algo. Algo suave y fría. Algo que sintió inequívocamente como una mano descarnada. Yo contuve la respiración en el terror como yo estaba seguro de que ahora debe haber sabido que yo estaba despierto. Nada. Esto no se movió, se sentía muerto. Después de unos momentos me puse la mano con cuidado al final de la manta y sentí un brazo delgado, mal formada, mi confianza y sentido casi retorcida curiosidad crecía mientras me movía hacia abajo más de un músculo bíceps desproporcionadamente mayor. El brazo estaba extendido a mentir sobre mi pecho, con la mano apoyada en el hombro izquierdo, como si me hubiera agarrado en mi sueño. Me di cuenta de que tendría que mover este apéndice cadavérico si siquiera tanto como esperaba para escapar de sus garras. Por alguna razón, la sensación de la ropa rasgada, desigual en el hombro de este tiempo de la noche invasor me detuvo en seco. El miedo creció una vez más en mi estómago y en mi pecho mientras yo retrocedí mi mano con disgusto en el toque de Strackler, cabello graso. Yo no me atreví a tocar su cara, aunque me pregunto hasta hoy lo que hubiera sentido así. Querido Dios, movía. Era sutil, pero su apretón en el hombro y en todo mi cuerpo fortalecido. No hay lágrimas salieron, pero Dios como me entraron ganas de llorar. Como su mano y el brazo lentamente en espiral alrededor de mí, mi pierna derecha rozó la pared fría que la cama estaba en contra. De todo lo que me pasó en esa habitación, que era el más extraño. Me di cuenta de que esta cosa de embrague, rancio que atrajo gran placer de violar la cama de un niño, no era de todo encima de mí. Se estaba saliendo de la pared, como una impresionante araña de su guarida. De repente, su apretón se mudó de un endurecimiento lento para un apretón repentino, se estira y se arañó mi ropa como si asustaba que la oportunidad pasaría pronto. He luchado contra él, pero su brazo descarnado era demasiado fuerte para mí. Su cabeza se alzó retorciéndose y retorciéndose bajo la manta. Ahora me di cuenta de dónde me llevaba, en la pared. Luché por mi querida vida, lloré de repente mi voz volvía a mí, gritando, pero nadie vino. Entonces me di cuenta de por qué estaba tan ansioso por atacar de repente, porque esto tenía que tenerme ahora. A través de mi ventana, esa ventana que parecía representar tanta malicia desde fuera, surcado esperanza. Los primeros rayos de sol. Me esforcé aún más sabiendo que si tan solo pudiera aguantar, que pronto desaparecería. Como he luchado por mi vida, el parásito extraterrestre se movió, lentamente tirando de sí mismo hasta mi pecho, su cabeza ahora empujando hacia afuera de debajo de la manta, sin ansias, tos ronca. No me acuerdo de sus características, simplemente recuerdo su aliento contra mi cara, sucio y frío como el hielo. A medida que el sol apareció en el horizonte, ese lugar oscuro, ese cuarto sofocante de desprecio se lavó, bañado en la luz del sol. Me desmayé como sus dedos huesudos rodearon mi cuello, apretando la misma vida de mí. Desperté a mi ofrenda padre para mí a hacer algo para desayunar, un espectáculo maravilloso de verdad. Había sobrevivido a la experiencia más horrible de mi vida hasta entonces, y ahora. Me moví la cama lejos de la pared, dejando detrás de los muebles que había creído detendría esa cosa de tomar una cama. Yo no creo que sería tratar de tomar la mía, y yo. Pasaron las semanas y sin incidencia, sin embargo, en un frío, heladas mordido noche me despertaron con el sonido de los muebles donde las literas solían ser, que vibra con violencia. En un momento en que pasó, me quedé allí seguro de que podía oír una respiración sibilante distante que viene de las profundidades de la pared, finalmente desapareciendo en la distancia. Yo nunca he dicho a nadie esta historia antes. A día de hoy todavía me ronco en un sudor frío por el sonido de las hojas de cama robo en la noche, o un silbido causado por un resfriado común, y desde luego nunca duermo con mi cama contra una pared. Llámelo superstición si se quiere, pero como ya he dicho, no puedo descartar explicaciones convencionales, tales como la parálisis del sueño, alucinaciones, o la de una imaginación demasiado activa, pero lo que puedo decir es esto. El año siguiente me dieron una habitación más grande en al otro lado de la casa y mis padres tuvo que extrañamente sofocante, lugar alargada como su dormitorio. Ellos dijeron que no necesitaban una habitación grande, solo una lo suficientemente grande para una cama y un par de cosas. Ellos duraron 10 días. Nos mudamos el día 11.